Muy buenas noches. Durante 3 días, 10 migrantes colombianos estuvieron secuestrados en Sonora, en México. Venían huyendo de la violencia en su país. En Bogotá, fueron amenazados por el cártel venezolano El Tren de Aragua, casi llegando a Estados Unidos, a donde intentan llegar. Los criminales mexicanos los privaron de su libertad. Sus familiares trataron de contactar a las autoridades de México y de Colombia sin éxito, hasta que la organización 1800migrante.com publicó una alerta y los puso en contacto con las autoridades tanto de Colombia como de la representación consular y la embajada, las autoridades de México y la representación consular y la embajada de Colombia. Estas son las imágenes difundidas hace unos momentos por las autoridades de Sonora. Los colombianos ya reciben atención humanitaria, atención consular, en el Centro Integral de Justicia. Se trata de 3 mujeres y 7 hombres, estaban ahí cerca de una gasolinería. Se trata de Esteban, de 18 años, Omar y Steven, de 28 años, Claudia, de 45, Rosalba, de 49, William y Carlos, de 52, Sandra, de 53, Osvaldo, de 55 y Edgar, de 50 años. Fueron encontrados, les decía yo, en una gasolinera, a 2 kilómetros de la caseta a la salida de San Luis Río Colorado, luego de un operativo en el que participaron corporaciones de seguridad estatal. Cuando los secuestraron, iban hacia la frontera con Estados Unidos, iban en un autobús de pasajeros en el tramo carretero entre Sonoita y San Luis Río Colorado. Tras ser liberados, no se ha informado de detenidos. La Fiscalía Estatal está realizando las investigaciones correspondientes. El vocero de 1800migrante.com, William Murillo, la organización que difundió la alerta de la desaparición, confirmó esta noche que fueron liberados los 10 colombianos y que están bien, bajo control de migración en México. Por la tarde, William Murillo me confirmó así que se trataba de un secuestro, que los familiares de los 10 colombianos ya habían recibido la solicitud de un rescate de $2,000 por cada uno, $20,000 en total. Lamento informarte de que el secuestro está confirmado. Los secuestradores ya llamaron a amenazar a las familias y también para solicitar un rescate que supera los $20,000, algo que es inalcanzable a estas alturas porque son familias de escasos recursos que venían escapando desde Colombia por temas de violencia. Entonces, estamos ante una realidad muy difícil por parte de estas familias y evidentemente el gobierno mexicano con una gran presión de brindar resultados porque no puede ser posible que cada semana estén secuestrando a extranjeros. Antes de ser secuestrados, los migrantes colombianos avisaron a sus familiares que en el autobús en el que estaban viajando hacia la frontera con Estados Unidos iban más migrantes. Se sabe que a la terminal donde paró ese autobús solo bajaron 2 pasajeros, por lo que el vocero de 1800 Migrante teme que además de los colombianos otras personas hubieran sido secuestradas. Según información que nos han dado los familiares, una de las personas que iba en ese bus pudo informar de que en el camino, antes de que sean secuestrados naturalmente, habían recolectado a diferentes personas que iban en este bus y este bus iba lleno de extranjeros. Entonces estamos asumiendo de que este bus no solamente iban los 10 colombianos, iban llenos de extranjeros porque cuando llegaron al terminal terrestre, personas a esperarlos, bajaron 2 personas, 2, de un bus en donde se supone que hay más de 50 pasajeros. Esta no es la primera vez que esta organización con sede en Nueva York, Estados Unidos, denuncia un secuestro de migrantes en México, en la misma zona de Sonora, y que tras hacerlo, tras difundir lo que ocurre, se logra la liberación de los migrantes. El 25 de abril secuestraron a un grupo de ecuatorianos. Estimaba esta organización que eran 15. Al final rescataron a más de 60. 43 de esos migrantes eran efectivamente de Ecuador. La semana anterior nosotros también informamos acerca del secuestro de ecuatorianos y resultó que nosotros decíamos que eran 15 y resultó que había más de 63 migrantes que estaban desaparecidos, que estaban secuestrados en México. Sí. ¿En ese momento se logró el rescate de todos los ecuatorianos? Se logró el rescate de 43 ecuatorianos en la semana anterior, 13 de ellos menores de edad, y también migrantes de Venezuela, de República Dominicana, de Colombia
e inclusive hasta mexicanos estaban secuestrados la semana anterior, pero que gracias a las autoridades, gracias a un esfuerzo continuado entre nosotros, el consulado ecuatoriano, el consulado ecuatoriano en Monterrey, las autoridades en México, la gobernación, la fiscalía, pudimos trabajar en conjunto y se pudo determinar el lugar en donde estaban. Donde ocurren estos secuestros es la misma región, denominada Los Vidrios. Está a la altura de la reserva de la biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, camino a la frontera entre Sonora y Arizona. A Sonoita se le conoce por ser un pueblo fronterizo lleno de casas de seguridad que usan los traficantes para cruzar a los migrantes por el desierto. Ahí opera también el grupo criminal Los Salazar, respaldados por los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En San Luis Río Colorado están los rusos, que responden a El Mayo Zambada y pelean por la plaza contra los Salazar, a pesar de que todos son del cártel de Sinaloa. La zona y la empresa de autobuses Elite Select coinciden en los dos secuestros de migrantes, reportados por esta organización 1800 Migrante, por lo que creen que podría deberse a la colusión entre empleados de esa empresa de autobuses, criminales y hasta autoridades. Es el mismo tipo de camión, es la misma empresa que inclusive la semana anterior estuvo involucrado el secuestro de los ecuatorianos. Nosotros trabajamos ya más de 15 años con migrantes ecuatorianos en la frontera y en distintos países y conocemos de cómo es el modus operandi de estas personas. Tanto los taxistas como, no es en general, pero hay muchos taxistas como buceros, como los transportistas, los venden como si fueran mercancía. Y ese es el problema de fondo. Hay muchísimas personas que están involucradas con el crimen organizado, que hacen señales con las luces indicando de que van migrantes, porque no es posible que los retenes militares pasen sin ningún problema y en el próximo ya los bajen y los secuestren a todos. Eso naturalmente o están involucradas algunas autoridades o realmente no tienen el control las autoridades centrales, y eso es peor todavía, es más preocupante. Sí, porque además lo que narra el familiar de estas personas a ustedes es que pasaron un retén militar, es decir, había presencia de las Fuerzas Armadas de México, y hacia San Luis Río Colorado es que se da el secuestro, pero además el chofer del camión permanece ahí y todavía llegan a bajar 2 personas. Entonces sí se puede presumir colusión. Podemos presumir varios delitos, especialmente secuestro, claro, extorsión. Podemos dilucidar de que aquí hay posiblemente un intercambio de información entre autoridades. Lamentablemente los hechos en México y en la frontera no tienen buenos antecedentes. Destaca la liberación de los 10 colombianos hoy y de los ecuatorianos en abril. Pero hay otros secuestros que han sido reportados a esta organización 1800 Migrante, no solo en Sonora, también en otros puntos fronterizos de México, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en algunos puntos de Tamaulipas. Con esta noticia, te puedo comentar, nos han llamado de diferentes partes de la frontera a decirnos que también hay otros migrantes secuestrados de Ecuador, de Perú y de otros países. ¿Y coincide la zona, esta zona de Sonora, llegando hacia Estados Unidos? Coincide la zona de Sonora coincide también un gran número de personas que son secuestradas desde en Ciudad Juárez. Nos han mencionado también de San Fernando, en Tamaulipas. Las áreas que son continuamente noticia por la violencia, por el crimen, por la migración, por el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, las condiciones son muy difíciles para aquellos migrantes que están tratando de cruzar México hacia los Estados Unidos. A menos de 6 días del fin de la aplicación del título 42 en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que México no espera una llegada masiva de migrantes. No tiene en mente un operativo especial y se les seguirá atendiendo como se ha hecho hasta ahora, así lo dijo. ¿Qué se espera que pase en la frontera? Si podría desbordarse la situación, o cuál fue el análisis que hicieron, y qué tantos migrantes podría recibir nuestro país. Bueno, no va a aumentar el flujo
migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa. ¿Habría alguna preparación especial justo por si se incrementan? Albergues, servicio médico, el cuidar lo del transporte. Ayer le mostré aquí lo contrario, que el flujo no es el mismo, que vienen más y más migrantes en estos días. Muestra de ello es lo que ocurre ahí en Tapachula, Chiapas. Estas son las imágenes, se las presenté aquí ayer. Están tomadas el día 2 de mayo por un dron. Esas son las imágenes y así ha seguido toda la semana. Hubo un arribo masivo de migrantes, hicieron fila para solicitar un permiso de libre tránsito por el país. Tampoco se ve que haya bienestar para ellos. Están ahí formados, en el calor, en pésimas condiciones, y la desorganización para atenderlos ya ha motivado pleitos entre migrantes como los que le acabo de presentar. Han improvisado campamentos, instalado casas de campaña, la mayoría permanece ahí a la intemperie. A diferencia de lo que el presidente de México dijo, que contrasta con esas imágenes de Tapachula, Chiapas, Estados Unidos sí espera que nuestro país haga más. Y claro que prevé que los flujos aumenten, con el fin del título 42, con lo que no podrá expulsar de forma inmediata a todos los migrantes que lleguen a su territorio, a Estados Unidos. Deberá procesar a muchos de ellos. Lo que no quiere decir que la frontera esté abierta para el libre tránsito. Así lo expuso hoy en Brownsville, en Texas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. The border is not open, it has not been open, and it will not be open subsequent to May 11th. And the smugglers who exploit vulnerable migrants are spreading misinformation. They are spreading false information, lies, in a way to lure vulnerable people to the southern border, and those individuals will only be returned. I think that there is no question that this is going to be extremely challenging. I do not want to understate the severity of the challenge that we expect to encounter. The border is a very, as I said at the very outset, it is a difficult situation. It requires not only a community of action on this side of the border, but it requires a community of action south of our border. En la frontera norte de México también se evidencia el aumento del flujo migratorio ante el fin del título 42. En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se calcula que hay unos 35,000 migrantes varados, ha aumentado el arribo en los últimos días. La historia es de mi compañera Mar Almeida. Desde que la administración de Donald Trump aplicó el título 42, han sido expulsados más de 2.6 millones de migrantes centro y sudamericanos que entraron sin documentos desde México a Estados Unidos. Solo en Ciudad Juárez, más de 35,000 migrantes aún intentan solicitar asilo. No es una carga ni una responsabilidad por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano lo que hace es que nos agarra y nos encierra, y que supuestamente un permiso, un beneficio es nada, hermano. Mire como todos esos hermanos venezolanos que murieron ahí encerrados, que los los quemaron. Entonces nosotros ya no queremos en nadie, no creemos en la migración, no queremos en ningún el ejército, no queremos federales, en nadie. Nosotros queremos que nos den el libre paso tranquilo y que no dejen de ser perseguidos. Para ellos no hay futuro, pero tampoco vuelta atrás. Nosotros que llevamos mucho tiempo aquí ya tenemos experiencia de lo que nos han dicho, ya hemos pasado por todas las cosas y ya no creemos en nada. Lo que estamos esperando es la aplicación nada más. La obligación. A ellos sí tenemos fe que mucha gente está pasando, pero ya lo demás ya no creemos en rumores porque eso es mentira. Y a pesar del fin del título 42, los migrantes siguen llegando a Ciudad Juárez. El paso más difícil para poder pasar. Ahora se nos van a complicar las cosas. La decisión de intentar cruzar hacia los Estados Unidos o quedarse en esta multicultural Ciudad Juárez, Chihuahua, será la decisión que tengan que enfrentar 35,000 migrantes que se encuentran hoy a la vera del río. Para Milenio Noticias, Mar Almeida. Los preparativos de Estados Unidos para terminar con la aplicación del título 42 incluyen simulacros de este tipo. Se aplicó hoy en la frontera de Tijuana-San Diego, donde autoridades de Estados Unidos entrenaron para evitar una entrada masiva de migrantes por San Isidro. Fueron unos 30 agentes de aduanas, protección fronteriza y militares los que estuvieron esta tarde ahí en los límites de Estados Unidos y México. Formaron una valla humana, lanzaron una granada de humo
Por un altavoz anunciaron las automovilistas que estaban por cruzar a Estados Unidos que se trataba de una práctica, un simulacro. Estas prácticas iniciaron a finales del año 2018, usted se acordará, aquí se las presentamos antes y también durante la llegada de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos. Muchas de estas caravanas llegaron hasta la zona fronteriza y ahí, en ese punto, muchos migrantes intentaron irrumpir entre México y Estados Unidos. Vamos a más información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina revelaron que se detectó un cargamento proveniente de China que evidenciaría que desde ese país sí llegan los precursores con los que se hacen las pastillas de fentanilo. Fue en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde localizaron un contenedor con mercancía contaminada con fentanilo y metanfetaminas, camuflados en un envío de resina de combustibles. Actualmente reúnen las pruebas para enviarlas junto con una nueva carta al presidente de China, Xi Jinping, y lograr su apoyo en la detección de este tipo de cargamentos antes de que salgan de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Ya tenemos toda la información, pero creo que Busan pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Perdón? No. Vamos a enviar una carta, ¿sí?, al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa. Nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control. La carta y un anexo con el expediente, con las pruebas. En más información del día, después de 1.191 días, poco más de 3 años de emergencia sanitaria por COVID-19, hoy la Organización Mundial de la Salud dio por terminada esta emergencia. Sin embargo, su director alertó que la pandemia sigue, que el COVID-19 no ha acabado y que las medidas de salud aplicadas por los países no deben relajarse. Desde el 30 de enero del año 2020, se han documentado al menos 20 millones de muertes en el mundo a consecuencia de este virus, que a todos nos tomó por sorpresa. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. The worst thing any country could do now is to use this news as a reason to let down its guard, to dismantle the systems it has built, or to send the message to its people that COVID-19 is nothing to worry about. En unas horas, 3 de la madrugada, tiempo de México, en Londres, Inglaterra, el rey Carlos III será coronado. Una ceremonia que no ocurría desde hace 70 años. Un evento de la familia real, sí, pero también de Estado, al que asisten representantes de todo el mundo. Al respecto de este hecho histórico, conversamos con el embajador de Reino Unido en México, John Benjamin. Estamos en la Embajada del Reino Unido en México. El embajador John Benjamin nos recibe justo para hablar de lo que ocurrirá este fin de semana, la coronación del rey Carlos III. Me acompaña mi compañera Sandra Meneses, editora de Cultura de Milenio, de M2, también periodista de la realeza. Sandra, pues estamos aquí con el embajador. Embajador, gracias por recibirnos. No, gracias por venir y un saludo a todos los televidentes de Milenio. Bien, embajador Benjamin, ¿cuál es la importancia de la coronación que se realizará este sábado y por qué es un asunto de Estado y no de la familia real solamente? Bueno, es un evento súper significativo. Para empezar,
Es primera vez en 70 años que se lleva a cabo tal ceremonia, porque, en fin, nuestra querida y difunta reina reinó por tantas décadas al final. Así que son muy pocos los británicos, las y los británicos, que siquiera han sido testigos de tal evento en su vida, ¿no? Mi propia mamá, con sus 95 añitos, sí se acuerda de la última coronación de 1953, pero para mis contemporáneos y todos los británicos más jóvenes, nunca hemos visto tal ceremonia. ¿Y por qué es un asunto de Estado? Porque el monarca es simplemente el jefe del Estado del Reino Unido y siendo así, al asumir un nuevo jefe de Estado, se vuelve un evento de la nación, ¿no es cierto? Así, por tanto, espero que contemos ahí con la participación, por lo menos televisualmente, de la abrumadora mayoría de la población británica. Mucha expectativa, porque pues precisamente estas cosas muchos no las veíamos, ¿no? Su madre dice que sí las vio hace 70 años, pero digamos nosotros no lo conocemos. Eso, digamos, ha atraído a mucha gente, estará ahí, además de los habitantes de Londres, donde se realizará la ceremonia. Yo vi ayer a harta gente haciendo filas ya, o construyendo sus pequeños campamentos allí en las banquetas de las calles principales. Y esos eventos siempre atraen a mucha gente, y es importante no olvidarse de lo que se trata no es solamente de la coronación de un monarca británico, sino que de un rey de 14 reinos, como por ejemplo Canadá, Australia, Nueva Zelanda y muchos más. Que es todo el Commonwealth, ¿no? Más la mancomunidad, que son 73 países, y también los 14 territorios de ultramar británicos. Así que esta ceremonia concierne muy de cerca no solamente a los habitantes del Reino Unido mismo, sino que a tantos otros países también. Y bueno, supongo que va a atraer además una audiencia televisual de mucho más de 1.000 millones de personas, incluso múltiples 1.000 millones más. Incluso aquí en México, que un servidor voy a estar levantándome a las 3 de la mañana en la madrugada del día sábado para ver en vivo las imágenes, ¿no es cierto?, de la coronación. Por primera vez en mi ya bastante larga vida, y estoy súper curioso para ver cómo se desenvuelve la ceremonia también. Al encarnar esta unidad nacional, la figura del rey y su familia, pues hay esta fascinación, esta aceptación, ¿es en general en Reino Unido o cómo se percibe desde acá esta llegada, esta coronación? Bueno, está muy a la vista, ¿no? Porque se realizan encuestas públicamente, libremente, que siguen demostrando una bastante alta tasa de aprobación, tanto en torno al concepto mismo de tener una familia real, como en cuanto a la persona del nuevo rey Carlos III. Bueno, y en esta época, justamente con miras a la coronación, esas encuestas han venido repitiéndose con mucha frecuencia y se publican casi a diario, ¿no?, en las principales fuentes mediáticas. Así que sigue contando con el apoyo de una abrumadora mayoría de la gente.
Muy bien. Desde acá de México la gente lo podrá seguir por televisión, pero si quieren acercarse un poco más a la historia de Reino Unido, un poco más saber sobre la coronación, entiendo que habrá una exposición, ¿no? Sí, habrá una exposición aquí a partir del viernes, del día anterior a la ceremonia, aquí en Reforma, 222, abierta al público hasta el 28 de este mes, bajo el lema de Coronando una tradición. Y bueno, es una exposición completamente gratuita y también ahí se van a resumir, entre otras cosas, supongo, las 5 visitas anteriores del ahora rey Carlos III a México, tanto en un contexto privado como oficialmente, y eso ojalá sirva a todos los visitantes a dicha exposición para saber más sobre la institución de la monarquía británica y también sobre el personaje del Carlos III. Bien. Y bienvenidos sean todos sus televidentes para participar en eso. Así es. ¿Y cómo pintan las relaciones con México en esta nueva etapa en la historia del Reino Unido? Somos aliados desde hace los albores de la independencia mexicana. De hecho, a la vez, de coincidencia, ¿no? Con esta coronación, estamos empezando a conmemorar los 200 años de las relaciones oficiales entre los dos países, siendo el Reino Unido en ese entonces el primer país europeo en reconocer plenamente en aquel entonces nueva independencia de México, ¿no es cierto? Así que, y además estamos celebrando los 100 años desde la gran llegada de la ola migratoria del Reino Unido, los famosos mineros de Cornwall que se asentaron todos en Hidalgo, en Pachuca, en Real del Monte. Así que estamos celebrando muchas cosas, muchos eventos históricos, también, sin embargo, con miras hacia el futuro, y estamos, por ejemplo, actualmente negociando con el gobierno de México un nuevo tratado de libre comercio. Vamos recién en este mes en la tercera ronda, aspirando a ambos bandos a terminar las negociaciones para el año 2024. Y eso se vincula de una manera muy linda, agradable con esa historia, porque el reconocimiento original del Reino Unido hacia México, el México independiente, se externó más que nada en la firma de un primer tratado que se llamaba justamente un tratado de libre comercio hace 200 años, en los años 1820. Así que ahí de alguna manera se abren las perspectivas hacia el futuro, pero haciendo eco de lo que celebramos juntos al inicio de nuestra relación hace 200 años atrás. Bien. Embajador, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y pues que la gente siga esta ceremonia el próximo sábado. Sí, y bueno, los invito a todos, a todas y todos, ser parte de un espectáculo televisual, a lo mejor de los más grandes, o el más grande incluso en el mundo en este año de 2023. También recordando de que, según me ha contado mi mamá con sus 95 años, que en el año 1953, hace 70 años, efectivamente la coronación de la reina fue el primer evento masivo
televiso en la historia del mundo. Y muchos de los contemporáneos de mi mamá, de hecho, vieron lo que es un televisor, lo que es una emisión televisual por primera vez en el año 1953, así que es otro hito televisual de muy gran escala y ojalá disfruten todos los televidentes al verlo. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Sandra, gracias. Y gracias a ustedes, el embajador del Reino Unido en México, John Benjamin, en Milenio Televisión. Se abrió la convocatoria para registrar candidaturas para el premio de la Global Quality Foundation, que en su edición 2023 presentará el Salón de la Fama de México para mostrarle al mundo el talento que existe en nuestro país. Al respecto, conversé con la presidenta de esta fundación, Nelly Centeno. Impulsora de este Salón de la Fama para México. ¿Qué significa esto dentro de la Global Quality Foundation? Fíjate que significa una iniciativa que nació de una idea, pues en los viajes que nos ha dado, las millas que nos ha dado Global Quality Foundation, el ver cómo la gente se expresa en el exterior de México, ¿no? Sí. Entonces, esta parte sí dolió un poco a nivel personal, y cuando yo viajo y me dicen que México es muy lindo, me cantan el cielito lindo, pero cuando terminan diciéndome que, pues que si hay muchas cosas malas que ocurren en mi país, pienso que esto debería cambiar en un momento dado, en un viaje, en un vuelo. Dije, no, es que esto tiene que cambiar. Y bueno, pues la idea del Salón de la Fama es esto, dignificar y reorientar la imagen que tiene México a nivel internacional. Y un poco presumir lo bueno que sí tenemos, ¿no? Por supuesto, muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, inventores, científicos, matemáticos, mucha gente que ha aportado sus perlas a nivel internacional y que han sido un bien no nada más para México, sino para el mundo entero. Ejemplo, la televisión a color, se la debemos a un mexicano. Sí. Así es. Camarena. Así es, el ingeniero González Camarena. Sí. ¿Qué trae la Global Quality Foundation este año? Las convocatorias, además esta sesión de premios que dan galardones. ¿Cómo se están preparando para esta temporada que apenas inicia? Bueno, fíjate que cada año, pues como tú ya sabes, estamos nosotros preparando nuestro evento en el mes de noviembre y bueno, toda la gente que ha sido convocada a través de las diferentes plataformas que nosotros tenemos, nos ayuda muchísimo que dentro de la página web se expidan recomendaciones de empresas, empresarios y personalidades distinguidas o de otros medios donde nos dicen, bueno, esta persona me gustaría o esta empresa nos gustaría que le galardonaran, y es como nosotros empezamos a hacer a través de los instrumentos de evaluación que nosotros contamos de la convocatoria, pues las calificaciones para las empresas y personalidades que quedan a través del año. Ahorita ya abrió la convocatoria, ¿y cuándo cierra? Nosotros cerramos en el mes de junio. Ok. Ahí tenemos ¿Todavía hay tiempo? Todavía hay tiempo. Todavía lo que queda de mayo. Es correcto. Y un poco el objetivo es recomendar, ¿no? Empresarios de todo tipo. Así es. Somos un universo. Sí, para que ahí, digamos, estén las candidaturas, se evalúan y se toma una decisión. Es correcto. Entonces, bueno, ya tomando esta decisión, se empieza a tener los candidatos formados para que, bueno, se vaya haciendo a través del Comité Ejecutivo Multidisciplinario la evaluación y la calificación pertinente para podernos ahora que certificar o premiar. Ya. ¿Qué significa el galardón? ¿Qué incluye el galardón? Además, entiendo que será la premiación fuera de México. En Dubái fue el año pasado, no sé si lo tienen planeado también. Es todo un evento, ¿no? Sí, fíjate que es un evento internacional. Y entonces, ¿qué incluye? Bueno, Global Quality Foundation tiene 13 certificaciones. Es un premio que está acreditado a nivel nacional, a nivel internacional. Y por supuesto que estamos también formando parte de Naciones Unidas a través del CINO y de la información que también nosotros entregamos a nivel internacional con esta misión que tenemos a través de Naciones Unidas. Pero bueno, Global Quality Foundation pretende que esto genere una mejora continua para las empresas y para las personas, y definitivamente que esto crezca y que se haga en algún momento una competencia para que todos creen o hagan algo mejor para su comunidad. Este año vamos muy encausados a la inauguración del Salón
Salón de la Fama, que es un evento itinerante, es un evento que va a estar en muchos lugares a nivel mundial, porque bueno, nosotros necesitamos que todo el mundo vea lo bien que han hecho los mexicanos, y entonces se va a convertir en muchas cosas este evento del Salón de la Fama, porque va a ser dentro del mismo Salón de la Fama esta exposición, va a ser un networking, la investidura de nuestras personalidades que van a pertenecer ese día al Salón de la Fama, y vamos a hacer una gira mundial. Entonces es algo muy interesante porque también, bueno, ya aprendimos de la pandemia, mi querido Alejandro, así es que también lo tenemos todo dentro de una página web donde muy pronto van a poder visitar los avances del Salón de la Fama y donde van a estar todos los inventores, científicos. Y ¿sabes algo muy importante? La teoría que tenemos nosotros es que a través del Salón de la Fama se apoye sobre todo a la ciencia, a la tecnología, a la inventiva, a todo lo que nuestras nuevas generaciones necesitan que se les apoye para que ellos también, inspirados en lo que hicieron, ya inspirados en el Salón de la Fama, pues puedan ver y ellos también se inviten a hacer algunas cosas mejores. Muchísimas gracias, Nelly. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a tu público y gracias por tu espacio. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Los dejo en el Asalto a la Razón con Carlos Marín. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Que pase un excelente fin de semana. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.